Mil gracias, estimada, por la presentación. Sin dar más preámbulo, voy directamente a la presentación para poder aprovechar cada minuto de este tiempo. ¿Ok? Listo. Ante todo, gracias a todos los presentes por el tiempo que están brindando en asistir a un webinar como este. Espero que el mismo sea de su agrado y que cumpla todas las expectativas que tienen con respecto. Y si no tienen, por favor, dejan saber las preguntas al final para poder responder las mismas en la medida que sea posible. El webinar en sí está orientado a a la facturación electrónica y para que puedan descubrir todo el potencial del mismo. Voy a enfocarlo en tres áreas. Primero, sobre Hypernova, la relación con el Yanko y todo lo que tiene que ver en relación que es PAC y el concepto de PAC. La segunda parte de la presentación la voy a orientar bien a la tecnología, qué es lo que ofrecemos de especial, nuestro diferenciador y cuáles son las soluciones que damos. Y como última parte, una demo en sí del producto, muy orientado a la parte de SAP Business One y darle espacio para las preguntas al final, como mencionó al inicio del webinar. Primero que todo, me imagino que la mayoría ya sabe qué es el concepto PAC. De no, voy a tomar un minuto para explicar en sí. Un PAC es un proveedor de autorización calificado. Es un ente o una empresa jurídica aquí en Panamá, puede ser extranjera, pero que esté con jurisdicción y una razón social en Panamá, que tenga tiene la autorización de parte del ente del gobierno aquí taxador, que es la DGI, para poder otorgar lo que son autorizaciones de uso de factura. Es decir, la responsabilidad del PAC es poder agarrar, poder autorizar, validar y autorizar la factura para enviarla posteriormente a la DGI aquí en Panamá. Ese es el rol. Algunos PAC brindan un poco más de servicio agregado previo en el que te ayudan a generar las facturas, a firmarlas, a validarlas, más allá de simplemente autorizarlas, pero es parte de los servicios agregados que da uno y otro, pero su rol principal tiene que ver con la parte de autorizar el uso de las facturas electrónicas y pasarlas a la DGI. Como parte o como autorizado de la parte del gobierno, cumplen con una serie de reglas específicas orientadas sobre lo que se dice desempeño, equipos de soporte, calidad de la infraestructura, seguridad y otras características que son importantes que el cliente final esté anuente de que fueron validadas y pasadas por cada uno de los PAC pertinentes. En este caso, nosotros. Nosotros somos PAC desde el 4 de enero de este año. Y ahora doy un poco de detalles sobre esa historia que hemos hecho a través del camino. Y es importante mencionar de que tenemos ciertas responsabilidades en la ejecución del documento, como almacenarlo por una cantidad de años, validarlo, darle ciertas características especiales sobre capacidad de reenvío, anulación y todos los servicios que en sí la DGI ofrece con respecto a la facturación electrónica, nosotros como PAC poder transmitírselo a ustedes para su utilización. Nuestra historia en Panamá, en lo que refiere a facturación electrónica, ya hemos generado más de 20 millones de facturas electrónicas en el suelo ismeño, aquí en Panamá, porque empezamos desde el tiempo piloto. Es importante mencionar esto porque la habilitación del ambiente productivo no sucedió hasta enero de este año. Por más que había ya algunos PAC validados el año pasado, el ambiente productivo se levantó este año y por lo que realmente no había una oportunidad grande en que muchas empresas hayan desenvuelto y generado todo un ciclo de generación de factura amplia, pero sí es importante de que algunas empresas hayan trabajado en esto desde un plan piloto previo 2017-18 que se comenzó a levantar técnicamente y ya productivamente en el 2018 final. Y desde ese momento, Hypernova ha estado participando, ayudando a empresas del parte del equipo piloto para poder generar todo lo que era la parte de su generación y validación de sus facturas. Iniciamos en el piloto, cuando fue notificado en el 2021 que iban a usar la figura PAC para variar la facturación, porque antes de eso todavía estaba abierto. Había la capacidad, la posibilidad de que la empresa fuera directamente con la DGI, pero en el 2021 consiguió el anuncio oficial de que se iba a ir con la parte de un PAC para poder validar la factura como mediador para las empresas que manejaran más de 200 facturas al mes o más de $1 millón al año, o que simplemente quisieran poder manejar un esquema más de API o conectividad un poco más avanzada y no usar el facturador gratuito, nosotros decidimos participar en el mismo porque ya teníamos experiencia y teníamos ya cerca de 2 años y medio trabajando facturas con empresas pilotos, por lo que hicimos decidir ir a la transición de un PAC y modificamos todo nuestro sistema para poder cumplir con esto. Y
Luego de esa decisión y esos cambios, en el 2021, 4 de enero, fuimos validados oficialmente como PAC, actualmente aquí en la República de Panamá. Ahora voy a dar un poco de información sobre conceptos en sí sobre la facturación electrónica y nuestra solución. Es importante y considero importante porque a través de todos estos años, meses, porque ha habido dos gamas, las iniciales de las empresas que eran muy early adopters que querían entrar desde el inicio, pero no podían porque eran solo pilotos y estaban en esa fase, y los que han enterado sobre esto basados en los decretos de final del año pasado y inicio de este año, y han estado con un ímpetu de poder implementar esto para sacar el potencial. Nos hemos dado cuenta en este tiempo de que hay muchas dudas orientadas a ciertos factores sobre la facturación electrónica, por lo que voy a intentar comenzar por ahí para los que no están 100% empapados de todo esto puedan poder engancharse rápidamente dentro de la bola esta. Primer punto importante es mencionar que hay tres elementos, bueno, cuatro elementos nuevos para mencionar, pero tres son valores y uno es un documento en sí. El primero es el CUFE. El CUFE es el código único de facturación electrónica. Ese es el nuevo número de la factura y es lo más importante que la misma factura en cierto modo, porque con el CUFE yo puedo generar una factura nuevamente. Yo puedo entrar a un portal de la DGI, buscar el CUFE y exportar un CAFE. Consiguiente, mi factura. Es decir, no es necesario en sí guardar el recibo y ponerlo en un papel y guardarlo y ver cómo se borra si no es una impresión láser, sino una térmica y que se borra a los 5 meses. Tú puedes agarrar mientras tengas el CUFE y poder regenerar una factura fácilmente. Porque ya no está atado a que la impresora o la factura se generó mediante el momento en que se guardó en el check fiscal y posteriormente se imprimió, sino que la factura se generó electrónicamente y generó un ID, y ese ID es el ID de la factura con que se guarda, o es el ID único con que puedes buscarla en cualquier lado dentro del sistema PAC o dentro de la misma DGI. Es un número de 64 dígitos que está compuesto de una serie de informaciones que permiten leer el CUFE de una manera un poco más con lógica. Desde el tipo de documento, si comienza con un 01, sabe que es una factura, si 03 es otro tipo de documento, nota de crédito, y así te das cuenta de cómo inicia el documento, hasta la información de la fecha, punto de venta, sucursal, y todo demás informaciones en sí que te determinan que es una factura que ya viene uno con una estructura en sí para poder mostrar. El QR code es la información en sí que te muestra o te permite poder buscar directamente la factura dentro del sitio de la DGI. El QR aparece ahora en las facturas. Si alguno han tenido la facilidad de poder comprar factura en algunas tiendas departamentales que fueron parte del piloto, se van a percatar de que pueden escanear el QR y le va a enviar a una página de la DGI en el que sale la factura en sí. Y lo último es la autorización de uso o código de autorización, que al final es, disculpen, el código de autorización de uso, que al final es una información relacionada con la autorización que el mismo PAC da sobre la factura, lo que se certifica que en verdad se autorizó. Y es parte del proceso que menciono de que como proveedores de autorización calificados tenemos que dar. Estos cuatro números componen en sí los nuevos campos que se tienen que añadir a una factura. Y el CAFE es el comprobante auxiliar de facturación electrónica, es la representación gráfica de una factura. Y es importante mencionar que es la representación gráfica y no la factura, porque la factura en sí es un archivo XML firmado mediante certificado digital que cada empresa tiene que adquirir. Entonces, al saber esto, mucha gente, o sea, por más que la factura sea un XML, el poder verla gráficamente como uno está acostumbrado, como un documento en sí, que tiene encabezado líneas e información en general sobre lo que es de la operación, se le añaden estos tres campos para poder crear entonces el CAFE. Aquí puedo presentar un ejemplo de un CAFE en el que es encabezado clásicamente con las líneas, con totales, pero que tiene adicional la parte de lo que es un QR y la parte que tiene que ver con el CUFE, que es un número completamente largo de 64 dígitos, y tiene la información relacionada a los códigos de autorización. Otro punto importante a saber sobre los temas que tienen que ver con la facturación electrónica es que hay cuatro tipos de receptores de facturas.
La facturación electrónica se basa en emisores y receptores. Los emisores son las empresas que quieren poder ir y generar facturas electrónicas. Y los receptores son los que van a recibir las facturas generadas por los emisores. Entre los 4 tipos de receptores que hay están el cliente final, gobierno, contribuyente y extranjero. Dependiendo del tipo de receptor, el concepto en sí de lo que tienes que tener en consideración cambia desde tanto del modelo operativo como la información que envías sobre la factura en sí. Un cliente final es un cliente clásico B2B, al final es un cliente que tiene, un B2C, disculpen, que es un cliente final que va y compra una comida rápida, un restaurante, un food court, como también es una persona que compra un martillo en una ferretería, como una persona que compra una comida de perro en una farmacia. Es una persona que compra un bien y sale y no tiene la intención de declarar esa factura como una factura para el beneficio de su entidad personal o jurídica para poder declarar impuestos. Por consiguiente, puede considerarse como un cliente contado o simplemente quiere colocar el nombre en la factura, pero en sí no quiere y no tiene intención o no declara impuestos. Si es una persona que no tiene acceso a e-tax ni tiene la capacidad de tener un NIC para poder hacer una declaración jurada de renta. Entonces, están los contribuyentes, que son los B2B, que son el tipo de empresas que están más orientadas a hacer una empresa en sí que hace declaración anual de renta, que tiene toda la información en sí como un bien jurídico que requiere en sí que se le aparezca la información de ellos dentro de la factura para poder declarar la misma como parte de sus gastos operacionales. Y está el gobierno. El gobierno es otro contribuyente, pero un contribuyente especial, que tiene ciertas reglas especiales que tiene que cumplir a diferencia de un contribuyente normal. A esto se le añade lo que son los extranjeros, que al final son personas como clientes finales, pero que tienen la característica de que en vez de dar un número de cédula, tienen su pasaporte o país de origen y por consiguiente tienen una información que se solicita adicional. Basado en el tipo de receptor, hay algunas consideraciones que tener en cuenta para la generación de la factura en sí. Por ejemplo, si tú estás facturando a un contribuyente, tienes que contemplar ahora, a diferencia de cuando haces una factura fiscal, es que tienes que enviar el RUT y el dígito verificador validado. Anteriormente, cuando tú envías una factura fiscal, tú podías poner RUT incorrecto, podía tener un cero más, le podía faltar un número, un guión incorrecto, y cuando lo enviabas, no pasaba nada, porque al final eso era una transferencia directa entre tu punto de facturación, tu RP, tu SAT igual, y tu conexión a tu impresora fiscal, que era a través de un cable. Y eso era una impresión, un envío, guarda dentro del chip fiscal y se imprime el papel. No había ninguna validación especial sobre eso. Y realmente, si la DGI no fue a visitar y extrajo la data y se dio cuenta que no salía el RUT estaba incorrecto, nadie se iba a dar cuenta de eso. Y ahorita eso cambia en el momento en el que comenzamos a ampliar un abanico de opciones en vivo con conexión a Internet, yéndose a un punto más de sacar provecho de la tecnología actual. Y ahora el RUT se valida previamente para poder certificar que en verdad esa empresa es una empresa registrada en Panamá que declara impuestos y que está dentro de todos los parámetros que la DGI espera como contribuyente. Por lo que es importante que el punto 1 y uno de los puntos más a tener en consideración en estas implementaciones es: tienen que estar seguros que su base de datos de información relacionada con sus clientes tiene que estar depurada y correctamente validada antes de poder generar una factura, si no le puede enviar un error. Adicional a la información del RUT, que tiene su proceso de depuración y limpieza, viene todo lo que tiene que ver referente con la ubicación del cliente o del contribuyente. Es decir, ahora yo necesito poder saber dónde está ubicado en lo que es provincia, distrito y corregimiento de un cliente junto con su dirección. La dirección es un simple texto que puede ser el detalle de la urbanización, calle, casa, edificio, número local, en el que te dice exactamente a dónde está ubicado el cliente. Como todo el mundo sabe, aquí en Panamá, sin esa descripción uno puede llegar, uno puede decir que está en Panamá, Panamá, Pueblo Nuevo, pero la dirección en texto es la que te dice dónde exactamente está. Pero todo lo que es distrito, provincia y corregimiento tiene que estar validado mediante unos maestros que en sí son especiales de la facturación electrónica, que no es que sean diferentes al estándar. Todo el mundo sabe que aquí en Panamá la provincia una es 8, la colonia es 3, y cada provincia tiene sus números,
así como los distritos y los corregimientos tienen. Ahora es colocar esos códigos universales de distrito, provincia y corregimiento y generar un código único de separación de provincia 8-8-10, que te determina la combinación provincia, distrito, corregimiento, junto con la descripción general de la factura en texto. Eso es lo mínimo adicional que hay que enviar por un contribuyente, fuera de toda la información que quiera darle adicional del mismo, pero es parte de la información mínima que tiene que tener sobre los mismos. No menciono la información de los emisores, pero la parte del emisor ahora cuando van a ver, por ejemplo, un demo de dónde van a dar cuenta de la información que se coloca como adicional. Pero es importante que se den cuenta de que esto que estamos mencionando es one time cuando haces emisor. Cuando es contribuyente tienes que tener la capacidad de poder manejar esto de una manera, ¿cómo se digo? Casi que de limpieza de data para poder manejar todo de que cada que genera una nueva factura con un nuevo cliente pueda manejarlo de la manera correcta y no te dé errores. Cuando el cliente es gobierno, tienes que añadir toda esa información que acabo de mencionar sobre el contribuyente, más un código de ítem de la codificación panameña de bienes y servicios. Hay unos maestros con respecto a la información de lo que es productos. Hay una clasificación global que Panamá utilizó y adaptó para este proyecto, en el que se basa en que los productos están clasificados en 4 niveles, en lo que es la marca, la categoría, no, el producto en sí, la marca, y sobre eso tiene la categoría de mercado, y luego viene familia y concepto. Esos dos campos adicionales, familia y concepto, son campos que se tomaron sobre esa clasificación global y la utilizaron como maestros para poder enviar información. El gobierno sí te pide de que si tú tienes la capacidad o tus productos caen dentro de algunas de esas clasificaciones, te pide que la envíes dentro de los parámetros que te dan para poder enviar información de una línea a la factura. Pero si tus productos no caen sobre esa clasificación, puedes no enviarlo. No hay ningún penalti por no enviar esa información, al menos no por ahora. Por lo que uno puede hacer una implementación sin tener contemplado ese nivel. Pero cuando la facturación es hacia gobierno, sí tienes la obligación de enviar esta clasificación. Es una manera de poder forzar que al menos para cuando la información sea hacia ellos, esté clasificado de la manera que ellos están esperando poder manejar la información. Y es un código de 4 dígitos que viene con el segmento más granular de información de producto que tienen que enviar cada vez que envían un ítem a una factura del gobierno. Eso junto a todo lo mencionado anteriormente. Y con respecto a lo que tiene que ver con las facturas a extranjeros, no hay que enviar nada de lo que estaba mencionado ni en verde ni en morado, solamente enviar adicionalmente la información de la identificación extranjera, es decir, el número de pasaporte o número de identificación tributaria extranjera. Si envías el pasaporte, tienes que enviar unos campos adicionales del país del pasaporte como un campo requerido. Cuando el contribuyente es cliente final o contado, es decir, porque el RUC simplemente no está registrado para poder como contribuyente o el cliente no pide que se le ponga su número de factura porque es un punto de venta en cliente final en una tienda, nada de esto que está aquí es requerido y la factura pasa casi sin variaciones. Solo las variaciones estándares de estructura y valores. Con respecto al tema de tipo de emisión, porque lo que mencionas es el tipo de receptor, ahora viene el tipo de emisión, que es otro de los puntos importantes que muchas personas tienen dudas sobre la facturación electrónica, es que en el tipo de emisión se basa en autorización previa o autorización posterior. Y esto tiene que ver mucho con el tipo de receptor con el que están trabajando. Si es una entidad de gobierno o un cliente de contribuyente, tienen que hacer una autorización previa. Y la autorización previa consiste en que la data de la información que uno crea genera el XML y se firma con el certificado. Ya ahí queda con la factura. Luego de eso se hace una transferencia al PAC y el PAC en sí la agarra, la valida y luego la transfiere a la DGI. Para cuando la DGI da su último visto bueno y dice, hey, ya fue aceptada y recibida por nosotros, entonces se puede hacer una transferencia directa al cliente final. Es decir, el cliente final debe recibir la factura luego de que pasa un proceso en el que PAC DGI. Antes no debería poder enviarse. Si, si el tipo de transacción que se está manejando a un cliente contado, uno puede, o extranjero, uno puede enviar esta información con autorización posterior. Las validaciones dejan de existir y yo puedo técnicamente agarrar la información, generar un XML, firmarlo y mirar el CAFE, enviárselo al PAC
enviárselo al cliente, luego se lo envía al pack, hasta con 48 horas posteriores. Realmente son 72 horas de posibilidad, 24 pack, 24 clientes pack y 48 pack de DGI, pero en sí un concepto de una cantidad de horas para que yo tenga, que yo pueda, que yo tengo como cliente y yo como pack para poder enviar a DGI la información. Si el cliente en sí escanea el QR en ese lapso de tiempo, lo que peor le puede pasar es que la página que envíe cuando escanea no le aparezca el documento y diga que el documento o no existe o aún no ha sido procesado. Y cuando se procesa normalmente, posiblemente, depende de cómo se implementó la arquitectura del pack, y en nuestro caso en específico de cómo lo implementamos nosotros, le vamos a enviar un correo al cliente diciendo, ya fue oficialmente procesado y enviado, y tiene la factura en su correo con su demás información relacionada. Puede haber esquemas mixtos. Es más, si yo tengo una tienda departamental y estoy cobrando porque no quiero que me dé la factura, pero llega alguien que dice, esta compra de estos muebles y televisiones y todo lo que estoy comprando es para la oficina y quiero declararlo, y se comprueba que el RUC que está mandando es una empresa que está registrada y contribuyente, entonces yo tengo que hacer una validación previa sobre ese envío antes de poder enviarlo. Disculpe. Ya hablando un poco y explicando, ya saliendo un poco de la parte de la explicación general de lo que es información de PAC, me voy un poco a la parte que tiene que ver con información relacionada con nuestra tecnología. Nosotros como Hypernova somos una empresa de desarrollo de software. Nosotros somos una agencia de desarrollo que ya tiene más de 10 años aquí en la República de Panamá, y que fuera del servicio de facturación electrónica nosotros nos enfocamos a hacer desarrollo de tecnología para bancos, multinacionales, empresas retail, y que tenemos un equipo más de 80 colaboradores, de los cuales casi todos son desarrolladores expertos en tecnología, tanto para desarrollo aquí en Panamá como en otros países. Por lo que nuestros elementos están muy enfocados en permitir hacer adaptaciones bastante personalizables, más las adaptaciones que hemos hecho específicas para algunos productos tengan la mejor capacidad de manejo y sacar todas las opciones que se puedan saber sobre una posibilidad de escenario, pues, de estos basados en el conocimiento que tenemos sobre la facturación electrónica. Dicho lo anterior, menciona aquí de que la tecnología está basado en 4 maneras en las que el cliente final puede generar facturas. La primera es mediante nuestro motor principal, Algora Cloud. Eso está en nuestra nube de Microsoft Azure, y está ahí a propósito porque nosotros somos all partner de Microsoft, por lo que nuestro equipo de soporte y desarrollo está avalado con los consultores que tenemos expertos en la tecnología de nube que nosotros mismos utilizamos para nuestro producto. Esa información que está en la nube, nuestro motor se puede conectar mediante un API con todos los patrones de seguridad que tiene que para sus conexiones, y te permite manejar entradas de JSON o el XML firmado directamente a nuestro motor. Esa es una manera de poder manejar las facturas. Es importante mencionar de que si dispara la factura de esta manera, yo tengo capacidades especiales que te he metido a este motor, en el que te permiten enviarlo por un correo electrónico, por un grupo de correos. Si quieres poder mandarlo por un canal personalizado como WhatsApp o SMS, el mismo API te permite, y puedes disparar la factura por canales excepcionales, más allá de simplemente imprimir o mandar la factura por un correo. El segundo sistema, o de una manera para poder generar facturas, es a través de nuestro motor Laika electrónico, que es una versión local y lightweight del motor online, en el que yo agarro y yo lo coloco localmente en su sitio. Eso está desarrollado con Netcore, por lo que corre a través de diferentes ambientes de Windows, Linux y Mac, y también está para correr en Docker. Por consiguiente, si mientras puedes montarlo en una infraestructura que te permita correr un Docker, dígase un Raspberry Pi, puedes agarrar e instalar esta información y permitir entonces generar y subir un ambiente, un servidor web, que es el equivalente a la versión online, pero para procesar localmente. Maneja base de datos interna, cola, y puede permitirte hacer ese mismo procesado que hace localmente, pero local, por temas de redundancia y contingencia. Ese motor Laika está construido con nuestro tercer elemento, que es nuestros validadores locales de XML. La DGI, cuando nos
generó, o cuando generan lo que tiene que ver con la facturación electrónica, ellos generaron una serie de XSD, que son unos validadores de informaciones internas para poder manejar los diferentes tipos de escenarios que manejan las facturas. Nosotros, aparte de colocar eso dentro de toda la nube para que ustedes puedan procesar y cuando generamos la factura, generamos librerías internas para poder generar componentes mediante eso, lo que te permite a ti generar y validar todo el XML firmado sin tener que salir del Internet, directamente desde el código de tu programa. Por lo que esas librerías escritas en Netcore, en C Sharp, en Java, también le permiten a los clientes que tienen más expertise técnico poder agarrar eso y adaptarlo en tu sistema, enviar la información de la factura sin salir de su código, generar el XML firmado y luego poder enviarlo a nuestros APIs directos como un XML firmado, pero puede tener, con ese XML firmado puede tener la capacidad, puede imprimir sin tener que salir a Internet. Mientras la factura sea de uso para el cliente contado o tenga las variaciones pertinentes sobre el ruto hecho previamente. El ICA está creado en electrónico basado en este XML. Los conectores que hemos estado haciendo, entre el que está, voy a mostrar ahora un par, que creo que de Sagwines One, el que va a mostrar, tiene y están creados usando este componente, lo que le da esas opciones adicionales que les mencioné. Y la última manera de poder generar las facturas es mediante nuestro portal web, que te permite, aparte de ver todas las transacciones que has generado a través de API, conectores o motores locales, también poder entrar y tener una sección de facturación y poder generar una factura manual de llegar a requerirse. Con respecto a algunos conectores, tenemos conectores para RP y para punto de ventas, a sabiendas de cómo funciona cada uno con sus ventajas y desventajas. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros estamos anuentes de que un punto de venta tiene una conexión en el que la mayoría de la gente que está facturando y entrando por pidiendo facturas de ese punto son gente que están en tiendas posiblemente, comprando un bien y yéndose, no pensando en que es una factura para su empresa, sino una factura para uso personal. Por consiguiente, está pensado muy en una manera offline, que te permite generar, guardar, encolar y enviar posteriormente. Y conectores para sistemas ERP, que seguramente están orientados más para facturar directamente de empresa a empresa, y eso tiene que ir más orientado a un offline, pero siempre teniendo características de posibilidades de manejo offline, pero como manejos contingentes más que como manejos principales de la facturación en sí. Algunos de los conectores que mencioné funcionan y daré un poco de detalle, un poco técnico aquí, antes de parar con esto e ir ya a la parte de menos teoría y más visualización y demo. Un cliente factura internamente dentro del sistema, eso envía una generación de request API directamente a nuestros conectores. Esos conectores agarran la información que tiene, genera el XML, guarda su información local y responde al post la información porque funciona sin tener que salir. Y ese XML que devolvió con la información que generó del QF, QR y todo lo hace localmente, si estás a un punto de venta, yo puedo agarrar e imprimirlo sin tener que haber salido por internet de esta parte. Pero cuando es previo, yo sí lo lanzo, genero mi sistema, hace todo lo que tiene que ver, genera la raíz, retorna la autorización y luego envío por correo electrónico al cliente la información. Pero dependiendo del ambiente, yo puedo hacer todo el completo o puedo imprimir antes de entrar este envío y por un cliente que está en una tienda puede agarrar, imprimir y dentro de los próximos N segundos o minutos te llega el correo que se envió con su ciclo completo. Ahora sí vamos a proceder con un demo específicamente del conector de Sagwines One, bastante genérico, de unos próximos 5 o 10 minutos para que vean más o menos, no tanto a detalle, eso ya tengo una sesión aparte si quieren tener una información a detalle, pero para que tengan el concepto general de los cambios que se involucran dentro del mismo sistema con estos nuevos, con esta nueva metodología de facturación electrónica dentro de SAP. Le paso la, la batuta a mi compañero Juan Martínez. Buenos días, mucho gusto, soy Juan Carlos Martínez,
Voy a presentarles lo que es el add-on configurado para SAP Business One. El mismo es posible instalarlo no solamente en la versión cloud, sino que también mantiene la compatibilidad para lo que es la versión local, que se mantienen en servidores locales, para poder realizar las facturas electrónicas. Basaré por varios puntos en lo que son las configuraciones principales, las validaciones de los clientes, los datos de los clientes y lo que son los datos e informaciones que arrojan una vez emitidas las facturas. Por el lado de las configuraciones, nosotros cuando hacemos la instalación del add-on para facturación electrónica, tenemos configuraciones iniciales como son los datos del emisor quien está realizando la factura electrónica. Si bien es cierto, podemos realizar las configuraciones antes de emitir una factura ya en un ambiente de producción válida para la DGI, podemos realizar las facturas en un ambiente de pruebas para verificar que nuestras facturas, las emisiones, nuestros códigos, todos estén correctos antes de emitir una factura válida. En nuestro add-on nos permite realizar lo que son validaciones o configuraciones cuando vamos a emitir facturas, tal cual es como si nosotros requerimos enviar automáticamente la factura una vez emitida o la queremos realizar posterior a que hacemos la factura. Luego de eso también podemos tener un mensaje de validación si queremos enviar la factura o no queremos enviarle esta notificación al usuario, simplemente enviarla automáticamente. También tenemos la configuración desde cuándo o a partir de cuándo queremos emitir las facturas electrónicas desde nuestro SAP Business One. En los datos del emisor, como bien es cierto, acá podemos entonces detallar toda nuestra información como emisor de las facturas. Es importante que toda esta información sea tal cual la mantiene la DGI porque es verificada directamente por ellos al momento de subir y validarla al momento que emitimos la factura. Lo que son los códigos de provincia, distritos y corregimientos, todo esto es información que viene directamente en el add-on configurada al momento que se instala. Esta información se mantiene actualizada junto con la que emite la DGI, ya que esta información también es validada por ellos al momento que sube una factura. También es importante que se mantengan lo que son los teléfonos, el RUC y lo que es la información o razón social de la empresa. Un momento. Ok. En los datos de conexión, acá tendremos lo que son los códigos de compañía. Acá es muy importante mantener antes de hacer las pruebas lo que son la firma PFX que es emitida por la DGI. También la DGI emite lo que es un token de validación cuando va a hacer la comunicación con los servicios de la DGI y también un código llamado huella digital o firma cuando ésta sube a la DGI. También todos tenemos que tener lo que son los validadores de los datos, el XML de autorización y lo que es el código único de facturación electrónica que vendría siendo el CUFE emitido, que también lo emite la DGI. Dentro de los add-ons también nosotros tenemos lo que son las configuraciones directas de los servicios que van a estar comunicándose directamente con la DGI. Esto para validación y para configuraciones rápidas. Al momento se necesite cambiar algunos, simplemente sea fácil forma de cambiarlos directamente desde el SAP y no tener que tener algún tipo de actualización directamente con el add-on. Dentro de los datos de los clientes, podemos validar entonces.
voy a mostrarle lo que son los datos principales o los datos que valida la DGI, tanto para un cliente final como para un cliente jurídico. Y también las facilidades que da el add-on de SAP Business One para generar las facturas electrónicas. Por acá tenemos un usuario de prueba. Nosotros dentro de nuestras pestañas, al momento que instalamos el add-on, tenemos la pestaña eDoc Info. Desde esta pestaña vamos a configurar el tipo de cliente, que es el tipo de contribuyente, el RUC y las formas de pagos que va a utilizar el cliente. Cuando es un tipo de cliente contribuyente, nosotros podemos colocar nuestro RUC del cliente y podemos verificar si ese RUC es válido con los datos que mantiene la DGI. Al momento que nosotros validamos el RUC, automáticamente nuestro add-on va a colocar lo que sería el DB receptor del cliente y también nos va a colocar todos los datos correctos del cliente, como es el país receptor y el código de la provincia. Adicional a eso, vamos a poder observar que va debajo del detalle del nombre y el número de identificación fiscal, tendremos verificado de que este RUC es validado, o sea que podemos emitirle sin ningún tipo de problemas una factura al cliente y la misma subirá a la DGI sin ningún tipo de problemas. Cuando subimos o cuando configuramos un cliente consumidor final, estos datos no son necesarios, pero también los podemos validar de ser solicitados. Dentro de los datos que el cliente necesita también como contribuyente final mantener dentro de las configuraciones en nuestro muestra de clientes, están lo que son los teléfonos, el correo electrónico y adicional también lo que es la persona de contacto. Tal cual como vemos acá, tenemos configurado el cliente, un correo electrónico y lo que es el tipo de negocios del cliente. Ahora pasaremos entonces a lo que son los datos principales cuando vamos a emitir una factura a algún cliente en especial. Esta es una factura que hemos emitido igualmente a este cliente. Dentro de la validación, cuando nosotros emitimos la factura, tenemos también ya todos los datos del cliente en específico y todos los que son los datos del CUFE. Un segundito que acá el tipo de documento, la forma de pago y el tipo de la operación. Cuando nosotros emitimos la factura en una ventana definida por el usuario, nos va a arrojar todo lo que son el QR code, URL QR code emitido por la DGI, la dirección de la factura electrónica, el JSON y XML de nuestra factura electrónica y también lo que es el CUFE emitido por la DGI. Esto sería entonces todo por nuestra parte. ¿Mm? Sí, por acá tenemos la información que comentábamos, lo que era el CUFE, el URL QR code, el JSON de respuesta emitido por la DGI y lo que sería la URL principal emitida por la DGI donde se puede consultar la factura emitida y cargada, validada por la DGI en la web.